Todos ustedes a este programa Reseñas. Como todas las semanas, nosotros les traemos muchas noticias nacionales e internacionales. Adelaida. Así es. Saludos, escogidista. Saludos, liceísta, le estamos dando. Pero como que ¿a quién? Pero al Licey. Hágame el favor. Le estamos dando un poquito de gabela. No todo buen jugador deja que su contrincante se canse. Que gane lo que quiera. Después nosotros lo rematamos. Esos liceístas no son fáciles. Bueno, señores, bienvenidos a Reseñas. Sí, muchas noticias nacionales e internacionales. El presidente de la República sostuvo una reunión con el presidente Joe Biden y ahí se tocaron temas trascendentes, regionales, subregionales y sobre el tema de la seguridad en la isla, el tema haitiano. También informaciones que tienen que ver con el aumento a la policía, aumento salarial. Los policías nunca habían llegado a esos niveles de salariales, que es importante para la reforma policial. Justo y necesario. Así es. Todas esas informaciones nacionales del tema de Gaza, el bombardeo de Israel indiscriminado, Dios mío, a la franja de Gaza. Esas informaciones las vamos a ver con el resumen de noticias que nos presenta María Alejandra Latala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Esta semana informativa inició con el aumento salarial en la Policía Nacional. El gobierno informó que hizo efectivo a finales del mes de octubre el aumento salarial a los rasos y conscriptos, al igual que dispuso otros aumentos escalonados a los demás miembros de dicha entidad. El presidente Luis Abinader declaró que en los últimos meses la República Dominicana ha tenido los niveles de pobreza más bajos en toda la historia del país, a pesar de la pandemia y conflictos bélicos internacionales. El mandatario presentó los logros alcanzados tras la implementación ventanilla única del programa Burocracia Cero, la cual ha representado un ahorro en trámites y costos a los usuarios de unos 26.000 millones de pesos. El jefe del Estado calificó de chantaje la protesta realizada en la maternidad de Los Mina, acompañada de una supuesta privatización del centro hospitalario. Abinader explicó que lo que está sucediendo es que se está aplicando controles y fondos públicos, llevando a cabo auditorías. Falló todo. La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, aseguró que falló todo al referirse al incidente ocurrido en la zona colonial el pasado fin de semana, donde decenas de personas irrumpieron en la propiedad privada mientras celebraban día de Halloween. Asimismo, indicó que se está trabajando para mantener y garantizar la seguridad y el orden ciudadano. Los presidentes Luis Abinader y Joe Biden de República Dominicana y Estados Unidos, respectivamente, centraron su reunión en la Casa Blanca sobre la crisis en Haití y el estrechamiento de la cooperación económica entre ambas naciones. Un cable de la agencia EFE fechado en Washington expresa que el gobernante estadounidense destacó la manera en que la República Dominicana ha manejado la situación. Gracias, señor presidente, por su liderazgo, de hecho, por su iniciativa en la región y finalmente trabajar juntos en la situación histórica de seguridad humanitaria en Haití, manifestó Biden. El número de palestinos muertos en la franja de Gaza por los bombardeos en Israel desde que comenzó la guerra con Hamás el pasado 7 de octubre ha aumentado 8.005, informó el Ministerio de Sanidad Gazati. El gobierno de Bolivia se convirtió en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza. La decisión la anunciaron la ministra de la Presidencia, María Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, según informó la Cancillería boliviana. La Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría
una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba, que ya ha superado 6 décadas, a la que unánimemente se opusieron 2 países, Estados Unidos e Israel. Este llamamiento, que viene haciéndose anualmente desde hace 31 años, recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la de Ucrania. Un resultado aún más aplastante que el año pasado, cuando hubo 3 abstenciones y los mismos votos negativos. Al menos 15 personas resultaron lesionadas a causa de un desprendimiento de tierra y rocas desde la parte alta del Peñol de Guatapé, un atractivo turístico en el noroeste de Colombia. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, indicó que 9 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos sin aclarar si se trataba de turistas. Las otras 6 personas recibieron primeros auxilios en el sitio y fueron dadas de alta. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Para ampliar estas y otras informaciones, les invito a visitar nuestra página web www.reseñas.com.do. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Subero Isa fue fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Fue presidente del Colegio de Notarios, autor de artículos y obras de derecho. Fue escogido en 1994 por el Senado de la República, suplente del presidente de la Junta Central Electoral, el señor César Estrella Sadalá, ocupando esa presidencia en el año 1997, posición que ostentaba al momento de ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidente de la Suprema Corte de Justicia en agosto. También fue presidente del Consejo del Poder Judicial. Cesó en ambas funciones en diciembre del 2011, luego de 14 años. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Bien, gracias. Como les habíamos avanzado, señores, Adelaida, tenemos hoy un invitado especial para nosotros, que tanto como ciudadano, como figura pública, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en el momento en que aquí se comenzó todo lo que es la transformación de la justicia en la República sistema judicial. Dominicana. El doctor Jorge Subero Isa. Saludos, doctor. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, Bienvenido, mi estimado doctor Rafael y Adelaida. Muchas gracias por la invitación. Usted, esos Isa son de Ocoa. Y los Suberos también. Y Subero también. Los dos. Sí. Esos Suberos vinieron de Venezuela aquí, pero ya previamente habían llegado del Líbano a Venezuela. Incluso gran parte de la familia Subero se quedó en Venezuela. Y estos se fueron a Baní y de Baní se emigraron a Ocoa. Se quedaron en Ocoa, después con los Isa se ligaron, que habían venido también del Líbano. O sea que yo tengo ascendencia libanesa, tanto por los Suberos como por los Isa. Una parte de esos Suberos y de los Isa que también algunos se encuentran radicados en San Pedro de Macorís. Sí. Bueno, yo tengo un vínculo, le decía fuera de cámara, un vínculo de hermandad con la periodista investigadora más prestigiosa de este país, doña Minerva Isa. Prima Minerva. Su prima. Y Ocoa, a uno los une ese atractivo que tiene esa provincia, aunque está ocurriendo un fenómeno que no sé qué tiempo usted tiene allá, tiene que no va a la provincia, un fenómeno que a mí me preocupa, que se está dando también en San Cristóbal.
en las lomas de San Cristóbal. Como coeño usted tiene que saber que esas sierras lo que se sembraba era café y cacao. Café y cacao, San Cristóbal, todo lo que es Cambita, que por ahí se conecta con Ocoa, café y cacao. Los dos ciclones, David y Federico, acabaron con el café y el cacao, buena parte del café y el cacao. Entonces, ahora está ocurriendo un fenómeno que yo observo porque cruzo por la colonia, los cacao y caigo en Ocoa y uno lo observa. Están tumbando muchos árboles para sembrar aguacate. Eso tiene algo positivo, pero tiene una parte negativa. Y es que el árbol del aguacate no reforesta, tumba. Y entonces tumban los árboles, el café y el cacao sí convive con otros árboles grandes. Entonces yo pienso que las autoridades tienen que poner atención a ese fenómeno porque la gente está sustituyendo los bosques para sembrar aguacate y el aguacate se exporta y eso genera divisas, pero genera un problema de futuro de deforestación. Eso está ocurriendo en Ocoa y está ocurriendo en San Cristóbal. Pero nada. Mire, eso que usted dice es una reflexión que debe ser un tema nacional de discusión. La zona que usted ha identificado, yo la conozco desde mi niñez, porque nosotros en el año 1954, mi mamá se fue a acompañar a mi padre a una sección de San Cristóbal que se llamaba Los Mineros, que estaba mucho más allá. A la gente lo ha denominado los cacao, pero realmente originalmente era el cacao. Yo estuve en la escuela de Los Mineros. Yo sé dónde están Los Mineros. Y mi hermana, de padre y madre, mis dos hermanas, se alfabetizaron con el maestro Batista en Los Mineros, en la escuela rural de Los Mineros. En Los Mineros hacía tanto frío en diciembre que a las 3 de la tarde la neblina había que cerrar todo. Así es. O sea que yo conozco bien y después mis padres, incluso mi padre murió en el cacao. O sea, nosotros tenemos raíces entre Ocoa. Era una época cuando nosotros nos fuimos al campo de Los Mineros, toda esa zona pertenecía a San José de Ocoa. Solamente esa pretensión de Trujillo de hacer de San Cristóbal la provincia más grande del país, los límites territoriales de San Cristóbal y Ocoa se alteraron y el río Maumita, que era lo que dividía a San José de Ocoa con San Cristóbal, se alejó la demarcación territorial y se puso el río Nizao. Sí. Por eso es que donde está la presa de Higüey y Aguacate, eso siempre fue de Ocoa. Ese fenómeno que usted apunta debe de prestarse la atención y lo estamos tratando casi de manera tangencial, pero yo creo que es un tema central de discusión de política, de política pública del país, por lo siguiente. Yo recuerdo cuando se estaba reforestando aquí en Villa Altagracia, había una época aquí que se destapó, hubo realmente un destape por sembrar árboles de rápido crecimiento, como era la acacia y la eucalipto. Y hubo alguien que llamó la atención y dijo, hay que tener cuidado porque esos son árboles de rápido crecimiento, pero consumen mucha agua. Mira, las cosas que uno desconoce y que son temas importantes. Muy importantes. Y uno debe ser la voz de la tierra que a uno le duele. Y eso pasa. Porque mientras Rafael y usted tocan ese tema de unas tierras que les duele a ustedes, que debe dolernos a todos los dominicanos, yo me voy a mi tierra, a Puerto Plata, lo que está pasando con la Loma Isabel de Torres, con el tema de la deforestación. Están ocupando la loma, construyendo y nadie hace nada. Sí. Y esto tiene la importancia de que el aguacate consume, es verdad, es un producto de exportación. Mi familia, por parte de los Castillos, que somos primos, que son los mayores productores de aguacate del país, pero realmente se ha deforestado el país y el aguacate consume también mucha agua. Lo del café es un asunto muy interesante porque en mi familia lo que había era café, en el cacao y en Los Mineros lo que había era café. El café criollo, el café que se llama el café de sombra, porque ese café para desarrollarse, para producir, para parir, se necesitaba de mucha sombra, principalmente de árboles grandes. Principalmente de la guama y de la jima. Exacto. Eran dos
2 árboles que necesariamente. Después del ciclón David y ya por muchas otras razones, a alguien se le ocurrió traer el café brasileño tipo caturra. El caturra. Que es un café de sombra. Sí. Entonces se deforestó para sembrar eso, para sembrar ese café. De ahí trajo muchas consecuencias, principalmente Ocoa no pudo recuperarse la producción cafetalera después de eso y después de la presa de Higüey y Aguacate, que era la zona productora por excelencia de Ocoa. O sea, pero a veces son temas que nadie quiere tocar porque realmente afecta a algunos intereses o no tienen esa trascendencia pública. Los medios de comunicación no son muy llamados tampoco a dar voces de alerta con respecto al problema de la deforestación. Bueno, pero con doña Minerva hablaba yo de ese tema el otro día porque ella me dijo, yo conozco Rafael porque mi familia es de ahí y yo conozco esa zona, hice unos reportajes en una ocasión y mira a dónde ha llegado la situación. Pero damos la voz de alerta a las autoridades, principalmente al Ministerio de Medio Ambiente, porque yo tengo que ir a las lomas de San Cristóbal, donde mi abuelo tenía tierra, en un machón, las agüitas, mucha agua, y muchísimas zonas, mi abuelo tenía tierra y todo eso está deforestado, sembrado de aguacate, y ahí no hay una mata de café ni de cacao. Pero y mire, terminando ese tema, se han hecho muchos esfuerzos. Nosotros, siendo yo un adolescente, yo cumplo en marzo 77 años, o sea, ya yo no soy un muchacho, soy una persona ya con un eufemismo, a un adulto mayor. Sí. Pero desde mi adolescencia, con el padre Luis King Ocoa, nosotros teníamos una asociación para sembrar árboles. O sea, nosotros íbamos a esas lomas de Ocoa a sembrar árboles. O sea, desde esa época el padre Luis King en Ocoa tenía la visión de la importancia que tenía la reforestación para el país. Bueno, pues salvado ese tema que para alguna gente cree que uno solo puede tocar temas de la cotidianidad, pero este tema de cuidar nuestros bosques, yo he pasado por ahí y veo cómo Ocoa aún hay parte que está conservada de manera preciosa, cruzando después de la presa de Higüey Aguacate, preciosa. Y eso hay que conservarlo, por eso, porque a mí me duele que eso ocurra. Sin importar los intereses, Rafael. En Puerto Plata las familias poderosas son las que están detrás de todas esas ocupaciones de tierra. Y no es que no se siembre. Y nadie quiere meterle mano por eso, por los intereses que hay detrás. Pero y no es que no se siembre, pero que sea planificado y controlado. Y que tú, si quieres sembrar aguacate, tú sepas, como yo vi ahora, yendo para donde mi primo, le pegaron fuego a toda esa tierra. Y yo dije, pero ¿quién hizo esto? Eso le duele a uno. Entonces, magistrado, dejando ese tema y entrando en materia, desde que usted llegó a la Suprema Corte de Justicia hasta ahora, ya hemos cumplido un proceso. Con su salida de la Suprema Corte de Justicia se cumplió un proceso de lanzamiento de la justicia. Desde entonces hay voces en la opinión pública, ciudadanos que se manifiestan con reserva de que la justicia como que se siente paralizada y que no sigue avanzando hacia un proceso de una segunda ola de modernización. ¿Cuál es su parecer? Mire, hay realmente una ralentización en la administración de justicia en sentido general. Porque de un asunto que nadie puede tener duda, yo lo ratifico, es de la independencia de la judicatura, principalmente de los jueces de categoría inferiores, de competencias inferiores. No hablo de los jueces de la Suprema, como no hablo del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Superior Electoral. No, hablo de los jueces que se han formado en la Escuela Nacional de la Judicatura, luego de un proceso de formación de 2 años, que a los únicos que le deben la posición son a ellos mismos, a su esfuerzo, que han abandonado todo para estudiar. Eso no tienen compromiso. Cuando nosotros, ahora que veo, que ayer me enteré, una íntima amiga mía, la presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, Arbaluz Ramos,
que desde la época mía estaba en Nicaragua, una mujer que se mantuvo ahí porque era de sandinismo, pero ahora veo ayer que la acaban de destituir y sustituirla por la vicepresidenta de la República, por la esposa, Ay, santo por la esposa Ay, Dios mío. Y eso fue ahora. de Daniel Ortega. De ayer. Ortega, por la esposa de Ortega. Ayer. No. O sea, además de vicepresidenta, Es presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Eso está en la información de hoy. La leí anoche y me dio mucha pena porque es una mujer íntegra. Uno creía que no iba a haber esas cosas en Ella fue este siglo. guerrillera junto con el comandante Cero, con Sergio Ramírez, con ese grupo. Ella era de ese grupo. Fue una mujer, una jurista de primer orden. Entonces, cuando yo veo lo que ocurre en algunas latitudes de nuestra América con respecto a la independencia del Poder Judicial, yo digo que la justicia dominicana a nivel de jueces inferiores es totalmente independiente. Y eso fue fruto del compromiso institucional, el sentido de pertenencia que tenían los jueces con su institución y los empleados, el equipo técnico, el equipo administrativo, los propios jueces, tenían ese compromiso. Ahora, eso no significaba que la justicia fuera buena. O sea, la gente me decía en la calle, mira, usted está proclamando, magistrado, que la justicia es independiente. Sí, pero a mí no me interesa que sea independiente. Lo que quiero es que me resuelvan mi problema y que no me salga tan caro, ni me salga tan lenta la administración de justicia. Entonces, por eso es que yo, en un serie de discursos que pronuncié en enero del 2007 y luego un almuerzo que se celebró en Finjo, proclamé que era necesaria la segunda ola de reforma judicial. Recuerdo. Porque yo planteaba, bueno, los jueces son independientes, pero con eso no resuelve el problema. Sí es. Se necesita que haya más acceso a la justicia, que la justicia sea más rápida, más expedita, que la justicia sea menos onerosa. O sea, que la justicia no sea tan cara como es en la actualidad, cualquier cosa. O sea, la rapidez de la administración de justicia lo requiere. Entonces, por eso que yo creo que de una manera o de otra, a pesar de los avances a nivel técnico que tenemos, tecnológico que tenemos, cómo se han aprovechado la tecnología en la aplicación de justicia, seguimos padeciendo exactamente el mismo problema que yo encontré. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que ahora los jueces son independientes, totalmente independientes, los jueces de abajo, pero tenemos la misma falencia de antes. ¿cuál es la traba, doctor? Mire, la traba es el gran sentido de litigiosidad que tiene el dominicano. El dominicano litiga por todo. Nosotros hicimos esfuerzos extraordinarios porque se resolvieran a través de las resoluciones alternas de conflicto, las RAC. O sea, incluso nosotros con participación ciudadana y la Casa Comunitaria de Justicia hicimos un apoyo extraordinario para evitar que los asuntos llegaran a la Fiscalía y de la Fiscalía a los tribunales. Hoy en día se litiga mucho, se pelea mucho. Entonces, independientemente de que hay una cultura, no solamente de los jueces, sino una cultura generalizada, de que para usted hacer ostentación de que sabe, de que conoce, de que domina la materia, tiene que escribir mucho y hablar mucho. De ahí que usted ve que hay expedientes de acusaciones de 12, 13, 14 mil páginas. Eso es increíble. Interminables. Que no es verdad que se van a terminar porque la lectura es imposible y hay que leerlo. Pero claro. Entonces, yo recuerdo que mis profesores en la escuela de Ocoa me decían que es más fácil hablar mucho que hablar poco. Está bueno. O sea, Es más fácil hablar mucho que hablar poco. que hablar que poco. hablar poco. Porque el hablar poco significa la capacidad de síntesis que tiene una Claro. persona de decir en pocas palabras lo que quiere decir mucho. Hay gente que necesita escribir 14 mil páginas para no decir nada. Sí, Entonces, sí. eso está ocurriendo de que a veces queremos como sobre, en el argot beisbolístico se dice de pelota así, sobremanillar. Sí. Está sobremanillando. Sí. O sobreactuando, ¿sí? A nivel de actuación de teatro o de cinematografía. Seguimos con los mismos problemas. Ahora tenemos viéndolo desde el punto de vista de la Procuraduría General de la República, entiendo que tenemos una Procuraduría o un procurador o una procuradora específicamente independiente,
porque a Miriam Germán a nadie se le puede ocurrir trazarle línea. Ahora, ¿eso significa que tenemos una institución independiente? No, en lo absoluto. Tenemos una procuradora independiente, pero la Procuraduría, mientras sea una dependencia del presidente de la República, ¿cómo se sostiene eso en el tiempo? Va a depender del humor con que amanezca el presidente de la República ese día. Sea quien sea. O de los intereses que sea. Así es. Por eso que yo abogo por una Procuraduría como institución totalmente independiente. A propósito de la Procuraduría, ¿verdad, doctor Subero? Hay un proyecto de ley por ahí que anda para que se cree el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, ¿verdad, Rafael? Sí, claro. El Ministerio de Justicia. ¿Cree usted que es necesario que haya un Ministerio de la Justicia a propósito de esa segunda ola de transformación? ¿Resolvería algo? No lo resuelve, porque el Ministerio de Justicia va a tener una labor eminentemente administrativa. Burocrática. Ya. Yo tuve mucha resistencia, incluso alguien me envió un mensaje que podía flexibilizar mi situación con eso. Porque se quería, por ejemplo, dentro del proyecto original, era que el Instituto Nacional de Ciencia Forense pasara a ser una dependencia de la Procuraduría, del Ministerio de Justicia. Y yo decía, no, ese es el brazo forense de la Procuraduría General de la República. Con que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que el Ministerio administre las cárceles, por ejemplo, que es una carga demasiado pesada para la Procuraduría, que no es el papel de la Procuraduría General de la República está administrando cárceles, sino está sometiendo acusaciones públicas y privadas. Pero yo tengo amplias reservas con el Ministerio de Justicia y no va a resolver la situación. Porque el asunto no es de carácter administrativo, el asunto es de carácter jurisdiccional. Así es. Okay. Y lo ha demostrado, magistrado Subero, lo ha demostrado estos procesos que se han abierto. Se ha notado, antes de ir a la pausa, que la misma Procuraduría está desbordada con los temas que está llevando. Pero eso lo veremos después de la pausa. Volvemos con el magistrado Jorge Subero Isa. Gracias por continuar con Reseñas. Estamos con el doctor Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y tenemos que hablar de lo que mencionaba Rafael antes de irnos a la pausa, del desborde de los casos judiciales. Comentaba el magistrado Subero Isa que menos es más en estos tiempos, y siempre recuerdo yo a un profesor de mi maestría de periodismo en España que utilizaba mucho esa frase: menos es más, menos es más. Él hablaba para su cuello, pero lo escuchábamos. Cuando la gente habla así bajitico. El desborde de los casos en la justicia, doctor Subero Isa. ¿Qué opinión le merece a propósito de esos expedientes grandísimos que uno piensa y uno reflexiona y se pregunta, ¿y cuándo van a terminar de analizar todos esos expedientes que pasan de miles y miles de páginas? Ese desborde de casos, ¿qué opinión le merece? Mire, uno de los retos que tuvo la puesta en vigencia del Código Procesal Penal era precisamente el rol que en lo sucesivo tenía que desempeñar el Ministerio Público, en sentido general. Porque con la vigencia del Código, el Ministerio Público perdió un aliado muy importante en la Administración de Justicia, que era lo que se denominaba el juez de instrucción, que era un juez que, a pesar de ser de la judicatura, era un juez investigador y contribuía con el Ministerio Público en la acusación y en depurar bien los expedientes. Bien. Hoy ese error desapareció. La carga única y exclusiva para la acusación recae hoy en la actualidad sobre el Ministerio Público y sobre el actor civil, pero principalmente sobre el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, con la vigencia del Código Procesal Penal, se vio sobrecargado por el nuevo rol que se le asignó. Ahora es quien lleva la acusación. Muchos recuerdos, ustedes no lo van a recordar, pero Rafael posiblemente sí, que antes el fiscal estaba a la mano derecha del juez en los estrados, compartían el mismo estrado, así era, y eran muchas veces cómplices y llegó una época de la complicidad que se veían cuando conversaban uno con otro. Con la vigencia del código, el Ministerio Público pasó a ser una parte más
en el proceso, igual que el imputado, igual que el actor civil, igual que la víctima. Y la policía también era la que y llevaba la policía la investigación. Llevaba la investigación, sí. Ahora, se sobrecargó el Ministerio Público ahora con los asuntos de la corrupción. Si hay algo que hay que atribuirle al presidente de la República es su intención de que se combata la corrupción. De eso nadie lo puede negar, incluso de su propio gobierno. El propio presidente Biden se lo acaba de reconocer. Y se lo acaba de reconocer en esa visita que recientemente han tenido. O sea, es un papel que hay que reconocer al presidente. Entonces, eso obviamente ha conllevado una sobredemanda de las actuaciones del Ministerio Público. Sin embargo, no lo han dotado de los recursos económicos y los recursos técnicos que requieren el nuevo rol del Ministerio Público. Por eso yo planteé en una ocasión, y soy coherente en eso, que había que separar lo que era el Departamento de Persecución contra la Corrupción de las otras áreas del Ministerio Público. Porque la especialización que se requiere para los actos de corrupción es muy grande. Y yo abogaba por dos cosas. O se crea un procurador general contra la corrupción, que fue un planteamiento que yo hice cuando cumplí 10 años en la Suprema Corte de Justicia, pero para eso habría que modificar la Constitución. Sí. O se dota al Departamento de Lucha contra la Corrupción de una especie de autonomía independiente, que ni siquiera dependa de su designación de presidente de la República. Porque es muy duro, realmente hay que reconocerlo, para cualquier subalterno del presidente de la República que depende de su permanencia en la posición de un decreto, tomar una decisión contra un funcionario si es de confianza. Hoy en día, por ejemplo, esa sobrecarga que tiene el Ministerio Público tiene los casos de corrupción, los casos de sangre, las cárceles, la administración de su personal, la parte técnica, la parte tecnológica. O sea, es una carga muy grande que tiene en la actualidad el Ministerio Público. Pero no tiene los recursos ni humanos ni técnicos necesarios para poder enfrentar toda esa situación. La medida de prisión preventiva, que ha sido muy criticada a nivel de medios de comunicación, hay muchos presos preventivos. Demasiados. ¿Qué le parece, doctor? Yo le califiqué en una ocasión y se destacó con bastante trascendencia en los medios que era un abuso. Para mí una medida abusiva porque es la última medida a la que debe recurrir el juez. Porque lo que se persigue con la medida de coerción es, con la privación de libertad específicamente, es evitar la fuga. Pero si hay garantías, si hay arraigo suficiente de que una persona no se va a ir porque está muy arraigada en su país por muchísimas razones, no solamente económicas, por muchísimas razones familiares, afectivas. Yo no me voy. Vamos a juzgarlo, pero en libertad. Entonces, por eso que yo he sido... yo solamente creo que en casos muy excepcionales debe recurrirse a la privación de libertad como medida de coerción. Después, es que el estado natural de la persona y hasta mismo el mismo sistema carcelario de este país, doctor Suberoiza. Por eso que yo decía, Adelaida, sin haber condena. Yo decía, eso Adelaida, es terrible. Yo decía, perdón, Adelaida, el día pasado, que sería bueno que a mucha gente los llevaran a hacer tour por las cárceles dominicanas. Incluso desde un punto de vista disuasivo, porque el que está una hora en una cárcel dominicana, en cualquiera, sí, en cualquiera. No importa el nuevo modelo o el viejo, en cualquiera. Usted sabe lo que está pensando. Además, hay una teoría moderna de que el hecho de usted no poder hacer lo que usted quiere y cuando quiere y en el momento que usted quiere ya es suficiente para como sanción que recibe. Entonces, imagínense en una cárcel dominicana. Aquí hay una cárcel célebre, que es el 15 de Asua, que al que envían ahí es precisamente para que se olviden de él. Para que se olviden de él. Sí. Entonces, con medidas de coerción de prisión preventiva. Entonces piden a veces 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Bueno, entonces son condenas anticipadas. Exactamente. Hoy si esa persona resulta que no es responsable de los hechos que le imputan. Exactamente. Y hay algo que quiero llamar la atención sobre esto, que muchas veces se olvida. Tanto en virtud del artículo 148 de la Constitución como del propio Código Procesal Penal, el Estado Dominicano es responsable de los daños y perjuicios que causan un mal juzgamiento a una persona.
Puede ser demandado. Puede ser demandado el Estado. Patrimonialmente en daños y perjuicios. El Estado. El Estado dominicano. Porque la Constitución dice muy clara en su artículo 148 la responsabilidad por la omisión o por acción en cualquier situación antijurídica que cause un daño a una persona. Y el Código Procesal Penal lo contempla cuando hay un error judicial, como se llama en derecho. El Estado es responsable. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadoso. O sea, si hay garantía de que una persona no va a eludir la justicia, que va a comparecer a su proceso, que se va a defender en libertad, déjenlo en libertad. Sí. O sea, ese es el criterio que yo he venido Y yo sosteniendo. pienso, doctor Subero Isa, que no se han visto casos de demandas contra el Estado. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque hay una ignorancia muy grande en la ciudadanía Pero hay en casos cuanto a los hay- derechos y deberes como ciudadanos frente a cualquier tema judicial. Comparto ese criterio de que hay una parte educativa que debemos de afianzar. Debemos afianzar. Pero hay algunas condenas, ¿eh? O sea, no trascienden, pero ha habido condenaciones, ha habido algunos arreglos, se han llegado a acuerdos, pero debe de yo decía, y tengo hasta un artículo redactado en ese sentido, de la importancia que es que la gente conozca sus derechos con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado Dominicano Exacto. frente a la ciudadanía. Sí. Es Estamos de respetar mis acuerdo. derechos. Es que es un asunto de seguridad jurídica. Es que el Estado Dominicano no puede atentar contra la seguridad jurídica de la cual él mismo es el garante. Entonces, en esos casos de prisión preventiva realmente se cometen en la mayoría de los casos abusos, muchos abusos. Doctor Subero, en el año 2010 la reforma constitucional estableció, entre muchísimas otras cosas, la reforma quizá más profunda que se haya hecho en el país después de la muerte de Trujillo, usted me corrige, se crearon las altas cortes. Ahora mismo estamos abocados, el presidente ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Constitucional a 5 jueces del Tribunal Constitucional. En sentido general, ¿cómo usted ha visto el desempeño del Tribunal Constitucional y de todas las altas cortes? Mire, usted sabe que yo fui el principal crítico de la creación del Tribunal Constitucional. Me opuse a rajatabla. Y lo hice en un contexto histórico muy interesante, y era que yo no quería que me le quitaran atribuciones a mi corte que yo presidía. Para mí era una irresponsabilidad no defender las competencias de mi Suprema Corte de Justicia. Al cabo de 12 años, yo participé en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se eligieron a estos jueces que salen y a los que han salido. Ya todos es la última camada que sale del Tribunal Constitucional. Y sustituyendo incluso a un ícono del Tribunal Constitucional, que es a su presidente. O sea, es un gran reto que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, principalmente en la designación de quién va a ostentar la presidencia del Tribunal Constitucional. Un reto muy grande. Para mí, el Tribunal Constitucional, haciendo una evaluación muy serena de estos tiempos, ha tenido mucho más luces que sombras. O sea, las luces que tiene el Tribunal Constitucional, pero hay un gran reto. Ustedes me dirán, bueno, ¿y hay gente realmente ahí que tenga las condiciones para sustituir a Milton Ray Guevara? Bueno, hay que recordar que cuando Milton Ray Guevara llega al Tribunal Constitucional, había sido embajador en Francia, había sido cónsul en Estados Unidos, había sido senador, había sido ministro, secretario de Estado de Trabajo, era un jurista reconocido, había sido director ejecutivo de Finjo, o sea, era una personalidad. Entonces, buscar a alguien más o menos de ese nivel va a ser una tarea muy difícil para el Tribunal Constitucional. Ahora, sin nosotros querer trazarle pauta al Tribunal, al Consejo de la Magistratura, ¿cómo usted define el perfil de las personas, porque son 5 que hay que escoger? ¿Cómo debe ser el perfil? Escuché al propio Milton Ray Guevara decir que no representen grupos económicos, que no estén atados a intereses de partido, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe ser el perfil? Yo no le tengo miedo a esa independencia, porque esa independencia
así tan absoluta no la vamos No a la encontrar. hay. No, Así no la hay, es, no la hay. así Como es. no la tuvimos nosotros tampoco en la Suprema Corte de Justicia. Lo importante es que no sea partidaria y que no obedezca a intereses mezquinos o Sí. intereses. Pero yo creo que el perfil para cualquiera, incluyendo al presidente, honestidad, honradez y laboriosidad. Ustedes dirán, bueno, y los estudios, la capacidad, no. Los constitucionalistas se hacen, no nacen. O sea que hoy en día, con los medios que tenemos disponibles, desde de la inteligencia artificial a toda la tecnología, al Internet de las cosas, una serie de elementos técnicos que tenemos a mano, los conocimientos no son tan importantes, o sea, usted tenerlo, sino la manera de cómo buscarlo, de cómo obtenerlo. Por eso es que yo creo que con honradez, con laboriosidad y con honestidad son tres criterios que son indispensables, a mi modo de ver, para la selección tanto de los jueces del Tribunal Constitucional como de su presidente. Con respecto a la valoración, que es un tema que dejamos pendiente de la pregunta anterior de las altas cortes, yo creo que ha sido importante. Eso le iba a preguntar también. Comenzando por el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo. Desde la época que yo fui suplente de César Estrella Sadalá en el 94, o sea, hace mucho. Posteriormente ocupé la presidencia de la Junta Central Electoral cuando él salió. Sí. Desde esa época se sabía que había un problema, que la Junta se había convertido en juez y parte. Sí. Administraba las elecciones, pero también decidía. Los litigios. Entonces, con el Tribunal Superior Electoral, eso se ha resuelto. Sí. Y ha desempeñado su papel. Sí. Y lo del Tribunal Constitucional, ya me referí a Clase aparte. Sí. O sea, yo creo que, debo decirle que esa reforma de la Constitución fue tan importante. Al principio yo no estuve de acuerdo nunca con la reforma, porque yo decía al presidente Leonel Fernández, quien ostentaba la presidencia en esa época, que el problema del país no era la Constitución, que no eran las leyes tampoco. Pero me enganché, y así lo declaré públicamente, me monté en el carro de la reforma. Y debo decirle que es una reforma, yo creo que la reforma después del 63 o conjuntamente con la del 63 de la Constitución ha sido la más importante. Tanto es así que mucha gente que están abogando por la abolición del Código Procesal Penal, lo pueden abolir. Y mientras esa Constitución está vigente, la protección de los derechos ciudadanos está presente. Sí, porque ha sido muy receptora de derechos fundamentales. Y garantista. Garantista la Constitución. Doctor, yo he escuchado también especialistas, uno no es abogado, decir que hay que tener cuidado en la selección de los miembros nuevos del Consejo de la Magistratura de tal forma que ese consejo no se llene de gente de la carrera judicial. ¿Cuál es su parecer? Mire, esos son criterios doctrinarios que hay. Hay algunos, dependiendo de lo que usted pretende que va a ser el Tribunal Constitucional. La Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitución, que la Constitución dice que dice. ¿Cómo es, doctor? Bueno, repito. Sí. Por favor. La Constitución de la República dice lo que dice el Tribunal Constitucional que dice que dice. Okay. O sea, no es lo que la Constitución diga. No. Lo que el Tribunal Constitucional dice que dice la Constitución. Exacto. La interpretación del tribunal. Entonces, por eso que digo que es un asunto doctrinario. Hay unos que entienden. Miren, en sus orígenes, y yo lo que pasa es que no tenemos tiempo para explicar todo eso. En sus orígenes, la idea del Tribunal Constitucional era revisar todas las decisiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Sí. Atrás. Incluso no me voy a referir a eso porque no lo quiero. Se hablaban de otras cosas que no eran tan santas. Yo me paré en dos patas y dije cuál era el propósito que se estaba buscando con eso. Si ustedes leen el artículo 277 de la Constitución, que es el último ya del cuerpo de la Constitución en sí, que yo lo denominé en una ocasión que era un ripio que se había agregado. Lo recordamos. Ahí dice, sí, yo recuerdo. Ahí dice, en ese 277, se puso un tope que solamente se van a revisar del 2010 en adelante. Y yo recuerdo, sí. El propósito era que se revisara todo. Sí. Incluyendo lo de la crisis bancaria del 2003. Uf, sí. Entonces,
Cuando hay yo doy cosas. la voz de alerta, entonces es que se llega más o menos y por eso es que se puso un stop. Un stop Sí. ahí desde 2010. Sí. Yo no hice mucho esfuerzo tampoco, se quedó ahí. Pero esa es realmente la intención. Por eso que yo no creo. Si a mí me preguntan, bueno, ¿cuáles deberían ser mayoría los jueces de carrera? O sea, que los jueces de carrera que salgan de la Suprema o salgan del área judicial y vayan a la Suprema Corte. Al tribunal. Sí, yo creo que debe de haber una combinación. No debe haber como un equilibrio ahí. Un equilibrio, porque los jueces de carrera ven el Sí. asunto Exacto. muy enfocado a lo legal. Sí. Ujú. Los constitucionalistas lo ven más apegados a la Constitución. A la Constitución. Así es. Debe haber un Ya. balance. Pero a veces no podemos llevarnos todo de los constitucionalistas, porque Ajá. debo decirle algo. El tribunal más político que hay es el Tribunal Constitucional. Así mismo, ¿eh? Porque todas las decisiones que toma el Tribunal Constitucional Políticas. tienen que ser políticas, porque con lo que maneja la materia prima del Tribunal Constitucional es la Constitución, Así y la es. Constitución es Política. lo Un más instrumento político. el instrumento político más Eso es igual que importante cuando tenemos. un Que se sigue intentando reformar. Cuando un oficial superior llega a general, ya cuando usted es general, de ahí para allá es político. Exacto, Yo ahí para allá es político. ya es político. Entonces, sí, porque que comienzan a delegarle funciones que él tiene que tomar decisiones políticas, aunque parezcan que es desde el ámbito militar. Terminamos, Así es. doctor Ya Rubén. terminamos. Sí, ya mira, me están Una haciendo buena señas. Ya compañía. la producción. No, y un nos gran está invitado. No, claro que sí, claro que sí. Se nos quedaron temas. Yo tengo una compañera de trabajo a la que el magistrado le asesoró su tesis. Así Y cuando ella me dijo, adivina quién conseguí para que me asesore mi tesis. Al doctor Subero dice, yo, ¿cómo? Pero tú tienes una estrella de asesor. Qué bueno, muchas Magistrado, gracias. muchas gracias por haber estado aquí nuevamente en Reseñas, ¿verdad? Arrojando luz sobre todos estos temas que están en el tapete, en especial el del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí como cada sábado con este espacio. Reseñas, feliz resto del fin de semana. Y que siga ganando el escogido. Espero que el Licey gane porque se está portando muy mal, ¿verdad? Le deseo un poco de suerte a mis queridos escogidistas. Esa joven me ¿Eh? tiró un asunto por WhatsApp atacándome. De un escogidista llorando. 3 escogidistas. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien y si se quieren portar mal, yo Que no nos lo avisen, recomiendo. que nos avisen. Asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Muy bien.